también quienes están con nosotros en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook. Y vamos a trabajar en esta oportunidad el tema, el peligro de la sobreprotección. Vamos entonces con esta temática y vamos a partir con el concepto de lo que es la sobreprotección. Y miren, dice que es el exceso de cuidado y o protección irracional. Qué interesante, se sale de lo que debe ser, ¿no es cierto? Evitando así que los hijos asuman sus responsabilidades y que termina incapacitando a los hijos para su vida futura. Qué interesante. Desde la definición ya podemos ver, ¿no es cierto?, cuáles son los peligros. Que un niño no asuma responsabilidades es complejo, ¿no es cierto? Y lo podemos ver, lo podemos observar en el colegio, y finalmente podemos observar cuando ya estamos trabajando a aquellas personas que les cuesta asumir sus responsabilidades. Qué terrible es que nosotros, al educar a nuestros hijos, al amarlos, terminemos incapacitándolos. Yo creo que ninguno de nosotros quiere eso, ¿verdad? Y ahí tenemos una imagen un poquito cómica, ¿no es cierto?, de cómo a veces protegemos a nuestros hijos. Conocen ese material, ¿verdad?, para proteger el televisor, para proteger allí algunos electrodomésticos, ¿no es cierto? Algunos lo utilizan para calmar la ansiedad apretando esos círculos de aire. Pero bueno, ahí tenemos esta imagen que nos muestra, ¿no es cierto?, cómo podemos ser tan sobreprotectores con nuestros pequeños. Vamos a ver en esta oportunidad las causas, ¿sí? ¿Cuál es la razón de la sobreprotección? Vamos a ver cuáles son los efectos, es decir, cuáles son las consecuencias que tiene sobre los hijos la sobreprotección, qué pasa con ellos. Vamos a ver también cuáles son los peligros, es decir, cómo puede dañar a los hijos la sobreprotección que nosotros podamos hacer con ellos, y les voy a dar algunas recomendaciones, ¿verdad?, en el qué puedo hacer. Partiendo entonces de las causas, ¿por qué alguien se vuelve sobreprotector con sus pequeños? En primer lugar, podemos mencionar el miedo, ¿no es cierto? El padre, la madre, los abuelitos a veces tienen temor a que a los niños les pase algo. No, es que no se suba al resbalín porque se puede lastimar. No, que no se suba, que ni toque los árboles porque a lo mejor se puede astillar con el tronco, ¿no es cierto? No, que no entre siquiera a la cocina en ningún momento. ¿Por qué? Porque hay miedo. Yo tengo miedo que se queme, tengo miedo que se caiga, tengo miedo que alguien le haga algo, tengo miedo que se pelee. Esta es una de las causas. Otra causa es que sea el hijo único, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque toda la atención está sobre el niño, sobre el hijo, sobre la hija. Y esto, si bien se puede mediar, ¿no es cierto?, se puede lograr ahí trabajar con los padres, y no necesariamente necesitamos entender que el hijo único pueda traer grandes dificultades, como en muchas ocasiones lo he escuchado. Y hay literatura también en relación a poder lograr una crianza adecuada con un hijo único. Así que yo los invito ahí, a quienes tienen hijos únicos en casa, a poder adquirir estas literaturas, ¿no es cierto?, que ustedes pueden encontrar en el internet, en las bibliotecas, ¿no es cierto?, en las librerías, para poder armarse de estrategias para poder desarrollarse, ¿no es cierto?, como padres de un hijo único. Pero una de las causas de la sobreprotección es la presencia de un hijo único, ¿no es cierto? De hecho, a veces el chiste está que nosotros abrigamos a los niños como hijo único, ¿verdad? Se utiliza bastante. ¿Qué otras causas más están? En que los padres son mayores, ¿no es cierto? Padres de más de 40 años, donde hay una mayor preocupación, el temor es más intenso, ¿no es cierto? Porque hay quizá menos tolerancia, menos paciencia, hay más experiencias que demuestran quizá que puede haber violencia, que demuestra quizá que hay riesgos en los que se corren, ¿no es cierto? Entonces los padres mayores generan la sobreprotección en sus pequeños. También otra causa es la crianza que tuvo ese padre o esa madre, o las propias necesidades insatisfechas, es decir, nunca se preocuparon de mí, nunca me dijeron que no me suba a un árbol porque me podía pasar algo y me caí. Si me hubieran dicho, ¿no es cierto?, si no me hubieran dejado, y eso a veces se transmite en la sobreprotección que se le da al niño. Entonces repiten la forma en la que crecieron, ya sea porque fueron sobreprotectores con ellos,
o porque buscan satisfacer sus propias necesidades, situaciones que no han sido resueltas y que necesitamos entender que no porque haya sido una experiencia nuestra como padre o madre, se debe replicar, se debe repetir en nuestro hijo. Nosotros podemos hacer diferencias y nosotros podemos, a partir del conocimiento que adquirimos, de la experiencia que nosotros tenemos en la paternidad, marcar una diferencia, ¿no es cierto?, en ese relacionamiento. ¿Qué otras causas? Para evitar las rabietas, ¿no es cierto? Para no enfrentar la frustración de los hijos. No le digamos nada para que no se haga una rabieta, ¿no es cierto? Entonces, esa sobreprotección que yo realizo para que no llore, para que no se frustre, para que no viva experiencias negativas. Otra causa es la de padres separados. ¿Por qué? Porque lo que se busca es compensar la ausencia del otro padre. ¿No es cierto? A veces se da mucho cuando es el padre el que queda al cuidado de los niños, donde en ausencia de la madre busca sobreproteger a los niños, porque quizá carece de herramientas o porque tiene miedo que lo acusen, que le quiten los niños, ¿no es cierto? Entonces esas situaciones se da en cuanto a la sobreprotección como causa de los padres separados. Ahora, una vez que ya vimos las causas, nos concentramos entonces en los efectos. ¿Qué pasa en el niño o en la niña cuando tiene padres sobreprotectores? El primer efecto que nosotros podemos encontrar es que se pueden volver niños tímidos. Ahora, yo no quiero que nosotros encasillemos esto y digamos, todos los niños que son sobreprotegidos, ¿no es cierto?, van a ser tímidos, porque hay excepciones. Entendemos, ¿no es cierto?, que cada individuo es diferente, con personalidades diferentes. Sin embargo, cuando yo ejerzo una sobreprotección sobre mis hijos, puedo permitir que desarrolle una personalidad tímida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden enfrentar situaciones diversas por sí mismos, porque constantemente están siendo socorridos, constantemente son los padres quienes están cubriendo las necesidades, por lo tanto ese niño no necesita pedir porque ya se le está dando. Entonces, cuando se ve finalmente en una necesidad, él no es capaz de levantar la mano y de pedir. Es un niño tímido que no va a saber, ¿no es cierto?, lograr explayarse o presentar su necesidad. Ahora, en ocasiones se presenta, ¿no es cierto?, en la sobreprotección, algunos dicen es lo contrario, que más bien sienten que todo gira alrededor de ellos. Hay que hacer una aclaración allí en cuando la atención está sobre el niño, pero no necesariamente hay una sobreprotección. Aquí estamos hablando de una madre, de un padre, ¿no es cierto?, que no deja que el niño haga nada, que ni siquiera se le pregunta, sino que se le da de acuerdo a lo que yo como padre veo que es bueno para ellos, ¿no es cierto?, que no lo expongo a ninguna situación, sea buena o sea mala, por ese temor infundado, ¿verdad? Ahora, otro efecto es que son niños que no son autónomos, es decir, que no pueden realizar las actividades por sí mismos. ¿Por qué? Porque constantemente han sido socorridos, requieren ayuda para realizar las actividades. Tenemos ahora, ¿no es cierto?, niños que, por ejemplo, no logran tomar el lápiz y no, hay que tener cuidado con la punta o hay que tener cuidado que se mete el lápiz al ojo, entonces no, mejor yo le hago la tarea en la casa. ¿No es cierto? Entonces, no se trata de eso, se trata de que ellos puedan desarrollar autonomía. Otro de los efectos es la intolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque este niño no sabe actuar cuando algo no le resulta. Porque el padre, la madre sobreprotectora, lo que hace es evitar que el niño sufra. O sea, le arma las cosas de tal manera que siempre le resulte. Pero cuando este niño ve que algo no le resulta, lógicamente no va a tener la tolerancia porque no está preparado. La resiliencia, ¿no es cierto?, es la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles o situaciones que no se esperaban. Entonces, es importante el desarrollo de la resiliencia. ¿Y cómo se desarrolla la resiliencia? A través de la práctica, de la experiencia. En la medida que se experimenten más situaciones de complejidad, la persona va adquiriendo, ¿no es cierto?, esa fortaleza. Ahora, otro de los efectos es que los niños no socializan, no logran relacionarse bien con sus pares, tienen dificultades al establecer relaciones con sus pares. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que se les favorezca en todo.
justamente buscando la sobreprotección, ¿no es cierto? Entonces, otro niño no lo va a favorecer, otro niño va a querer ganar, va a competir, ¿no es cierto? Y si hay un objeto que ambos quieren, van a pelear por él, nadie va a favorecer y va a decir, ah, es que tus papás son sobreprotectores, yo te lo paso. No, no se trata de eso. Entonces, los niños tienen dificultades para socializar. ¿Qué otros efectos se presentan? Que rechazan los deportes, ¿sí? Y me pasó con un muchacho de tercero medio que tenía muchísimo temor a jugar cualquier deporte porque le tenía miedo a la pelota, porque siempre la mamá le dijo que la pelota le iba a pegar, entonces que él tenía que alejarse de las pelotas. Y nunca le compró una pelota porque podía romper algo en la casa o porque él se podía lastimar jugando, ¿no es cierto? Entonces, son chicos que crecen con eso y finalmente generan un rechazo hacia los deportes. Tienen miedo que les ocurra algo mientras jueguen un deporte, ¿no es cierto? O sea, cualquier situación, no es que me va a pegar con la pelota, o es que me voy a caer, o es que, ¿no es cierto?, voy a perder, y no quieren ingresar a alguna academia o a realizar algún deporte. Incluso algunos chicos rechazan la clase de educación física, como este muchacho que les decía yo de secundaria. Ahora, ¿cuál es otro efecto? Que se genera una baja autoestima en el niño. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay una alta inseguridad. Como está acostumbrado a que otros hagan las cosas, él reconoce que no es capaz de hacerlas, por lo tanto se siente inseguro. Sabe que no va a poder hacer lo que tiene que hacer, o por lo menos es lo que él cree. Además, hay una desconfianza en sus capacidades, ¿no es cierto? Él cree que no es capaz de hacer algo en relación a lo que hacen sus pares, por ejemplo. Y esto, como les decía anteriormente, donde más se manifiesta es en un contexto escolar, o cuando dejas a tu hijo siendo tu padre protector en la casa de una tía, de un tío, ¿no es cierto? Donde quizá no va a ser sobreprotegido como tú habitualmente lo haces. Entonces, ahí el niño se ve expuesto y ahí es donde se da cuenta que, o sea, no está bien, yo no sé hacer las cosas como lo hacen los demás, yo no puedo hacer esto, yo tengo miedo, y generamos un daño en ese pequeño. Ahora, ¿cuáles son los peligros a los cuales nosotros exponemos a nuestros hijos con la sobreprotección? Si nosotros nos damos cuenta allí en la imagen, esos implementos están sobre un refrigerador, ¿no es cierto? Porque esa madre está protegiendo a ese niño de que pueda utilizarlo. Pero ese niño seguramente tomó una silla y se subió a la silla y está llegando a eso. Entonces, la sobreprotección tenemos que cuidar, porque nosotros podemos exponerlos a riesgos. O sea, que no toque, que no vea un cuchillo, que no vea una tijera. No, la protección está en enseñar a los niños a que no deben utilizar porque es para adultos, ¿no es cierto? O porque lo pueden hacer con la ayuda de un adulto, o que hay una tijera especial que tiene una punta roma especial para los niños, ¿no es cierto? Con un tamaño adecuado a su mano, por ejemplo. Entonces, los peligros que incluyen la sobreprotección es exponerlo finalmente a los riesgos, o sea, completamente lo contrario de lo que yo como padre sobreprotector quizá quiero lograr, al no saber actuar porque siempre actuaron por ellos. Recuerdo hace años atrás me tocó entrevistar a una apoderada porque yo atendía a sus hijas que eran gemelas y las niñas no sabían prepararse un pan. Entonces me llamaba la atención que de repente tenían hambre, la mamá estaba trabajando y la mamá siempre había estado con las niñas. Ella nunca trabajó hasta que fueron más grandes. Pero cuando las niñas tenían hambre no podían comer nada o comían pura comida chatarra. Entonces yo decía, pero háganse un pancito. Ya estaban más o menos alrededor de los 13, 14 años. Y claro, las niñas no podían utilizar un cuchillo porque no sabían hacerlo. Entonces, es importante enseñar a los hijos. Podemos protegerlos no privándolos de cosas, porque finalmente al privarlos, los exponemos a esa situación en la cual en algún momento ellos van a estar expuestos. Ahora, ¿qué es lo que es otro peligro? Es que se vuelven dependientes. ¿Ya? Y esto quizá uno puede decir, pero yo no tengo ningún problema que sea dependiente de mí, porque yo no trabajo para estar con ellos, o porque yo estoy dedicado a ellos y cualquier cosa yo voy a estar allí, entonces no importa que sean dependientes. El problema es que ellos desarrollan esta dependencia sintiéndose con derecho a que la gente haga las cosas por ellos.
y los cuide a ellos, ¿no es cierto? Entonces, si bien hay una timidez que veíamos, ¿no es cierto?, como consecuencia, como efecto, encontramos también que hay una dependencia, o sea, yo no puedo hacer si él me lo hace, si él no me lo hace. Yo no, y por ejemplo, cosas que nos pasan, no abren la mochila, no sacan la colación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se puede ensuciar. Entonces, los niños no son capaces de abrir la bolsa de la colación, de levantar la tapa del yogur, cuando lo que hay que hacer es desarrollar independencia, que ellos sean capaces de lograr las cosas por sí mismos. ¿Qué otro peligro existe? La disminución de las capacidades. ¿Por qué? Porque si ese niño es socorrido constantemente, al ser sobreprotegido, no se le permite que realice muchas actividades, tanto físicas, ¿no es cierto?, como quizá actividades manuales o como quizá labores de casa, ¿no es cierto?, no pone en práctica las habilidades que él pueda tener y las capacidades, ¿no es cierto?, de las cuales ha sido dotado. De hecho, en muchas ocasiones, los chicos ni siquiera son conscientes de las habilidades y capacidades que tienen, porque no han sido desarrolladas, ¿ok? Entonces, realmente vemos nosotros aquí peligros. ¿Por qué? Porque el momento en el que ellos necesitan lograr un aprendizaje, necesitan desenvolverse en un medio, ¿no es cierto?, en un contexto en el cual el resto sí lo hace, lógicamente se va a notar que ellos no son capaces de hacerlo. Otro de los peligros es que estos niños tienden a ahuyentar a otros y terminan quedándose solos. Niños aislados, niños tristes, ¿no es cierto?, porque no logran relacionarse con otros porque los ahuyentan. ¿Por qué? Porque muestran dependencia, ¿no es cierto? O sea, no pueden hacer nada si tú no haces algo por ellos, o hay una arrogancia de parte de ellos que nace a partir simplemente como resultado de esa sobreprotección que se ejerce hacia ese niño. Entonces, es importante que nosotros nos podamos hacer conscientes que ser sobreprotectores no es beneficioso para los niños. Por el contrario, vemos que hay riesgos, vemos que hay peligros, ¿no es cierto?, que hay efectos negativos en la vida de un hijo de padres que son sobreprotectores. Miren, otro de los peligros, ¿no es cierto?, es que ellos desarrollan una superioridad. ¿Por qué? Porque se creen especiales y a veces incluso mejor que otros. Es un poco contradictorio a lo que mencionábamos de que no hay un desarrollo, ¿no es cierto?, de habilidades y capacidades y que se desarrolla una baja autoestima, pero la superioridad se empieza a presentar como un mecanismo de defensa justamente, ¿no es cierto? Yo sé que no puedo hacer nada, entonces yo me siento superior a los demás. ¿Por qué? Porque a mí me sobreprotegieron, yo no sé hacerlo, pero yo sé que alguien más lo va a hacer, entonces no me digan nada. ¿Ok? Hay esa superioridad frente a los demás. También se presenta, ¿no es cierto?, la insatisfacción. ¿Por qué? Porque son niños que presentan dificultades para sentirse satisfechos en diferentes situaciones. Si no lo hacen como lo hace su mamá, no están satisfechos. ¿Por qué? Porque siempre han sido socorridos por esa mamá. O incluso ellos mismos no logran sentirse satisfechos con lo que hacen porque siempre se los han hecho. Y nosotros notamos, por ejemplo, cuando se hace algo por un niño de 5, de 8 años, incluso de 10 años, a cuando lo hace un adulto. Hay una diferencia, ya sea en escribir, ya sea en preparar un pan, ya sea en, no sé, en doblar la ropa, ¿no es cierto?, o en barrer. Se nota cuando lo ha hecho un niño o cuando lo ha hecho un adolescente, incluso dependiendo de la edad. Entonces, ese niño no se va a sentir satisfecho si es que la mamá siempre ha sido la que le ha hecho todo. Y esto también trae consecuencias, por ejemplo, cuando los hijos que han sido sobreprotegidos después deciden irse a la universidad porque están ahogados con esa sobreprotección y lo que esperan es irse, ¿no es cierto? ¿Y qué mejor? Irse a la universidad, a una ciudad distinta, donde a veces los padres presionados por el hijo o por la carrera que eligió o por la universidad donde quedó, finalmente acceden, pero ese niño sufre, considerando incluso que tiene 17, 18, 19 años. ¿Por qué? Porque al haber sido sobreprotegido, ahora se ve expuesto a todos estos peligros, ¿sí? Ahora miren, qué increíble, cuánto daño podemos hacer a nuestros hijos con la sobreprotección. ¿Por qué?
Porque finalmente los dejamos indefensos. Entonces, si yo quiero proteger a mi hijo, debo darle herramientas para que se proteja. Yo no debo sobreprotegerlo, sobredimensionar la protección que yo vaya a hacer sobre el niño. Si no, yo puedo proteger, por ejemplo, los enchufes, ¿no es cierto? Yo los voy a tapar. Yo voy a enseñar a mi hijo que no toque el enchufe, ¿no es cierto? O la luz, el interruptor de la luz con las manos mojadas. Pero yo tengo que generar, ¿no es cierto?, esa protección involucrando al niño. ¿Por qué? Porque si yo hago una sobreprotección en la que oculto, y finalmente ese niño cuando lo vea le va a llamar la atención. En el mismo ejemplo de tapar los enchufes, ¿no es cierto?, con unos protectores especiales que venden en las ferreterías, en algunas casas, ¿no es cierto?, de venta de implementos de hogar. Finalmente el niño termina aprendiendo a cómo sacar ese protector, ¿no es cierto? Entonces tenemos que no dejarlos indefensos. O sea, realmente es un daño el que nosotros podemos causar en nuestros hijos sobre la sobreprotección que podamos ejercer sobre ellos. Es posible que durante estos 2 años de pandemia efectivamente se haya ejercido una sobreprotección sobre nuestros niños, ¿no es cierto? Considerando incluso el tema del COVID. Yo vi cuando, por ejemplo, los primeros días de clases, los niños cómo venían, ¿no es cierto?, con un montón de mascarillas, venían así como súper preocupados y con el alcoholcito colgando en el cuello, y una preocupación muy grande de parte de los papás, ¿no es cierto?, que estaban en la puerta, y hay algunos que directamente no los mandaron al colegio por el temor, ¿no es cierto? Entonces, buscando sobreproteger a los niños. Entonces, tenemos que tener cuidado porque finalmente ya con la presión de que no, todos tienen que volver a clase, es obligación, no hay alternativa, los niños finalmente se pueden ver expuestos a situaciones que no conocen, ¿no es cierto? Entonces es importante. Conozco familias también que con la idea de sobreproteger a los niños nunca les hablaron del COVID y mostraron, ¿no es cierto?, una imagen de que no, estamos en la casa porque aquí estamos mejor, ¿no es cierto?, así como buscando proteger al niño de toda esa ansiedad, de todo lo que se vivió en el COVID, que fuimos parte todos de esto. Sin embargo, en el momento en el que el niño ya tiene que enfrentarse a una realidad, se tuvo que enterar de sopetón todo lo que había pasado, ¿no es cierto?, y no por sus padres, sino por otros niños que le comentaban, o que a alguien se le murió un familiar, o en las medidas que se fueron aplicando, ¿no es cierto?, donde se les enseñaba a los niños los protocolos sanitarios, ¿no es cierto?, que debían seguir. Entonces, si nos damos cuenta, no es nada beneficioso la sobreprotección. Ahora, ¿cómo te das cuenta si es que tú eres un padre sobreprotector? Primero, si tratas de resolver todos los problemas de los niños. Ahí tú te das cuenta que no, que estás actuando mal. ¿Por qué? Porque a veces nosotros entendemos la sobreprotección solamente en relación a la primera imagen que veíamos, ¿no? Donde está bien, bien cubierto, ¿sí? Como bien vestidito, o que no dejamos que haga nada. Pero si, por ejemplo, tu hijo está armando un rompecabezas y se vea problemado y tú vienes y le armas las piezas para que él pueda resolver ese problema rápidamente, no lo estás ayudando, estás siendo un padre sobreprotector. O, por ejemplo, si no está logrando subir a alcanzar algo y tú vas y le resuelves al tiro el problema, no lo ayudas, ¿ya? Entonces, ten cuidado, porque si tú tratas de resolver todos los problemas de los niños, estás siendo un padre sobreprotector. Lo que necesitas es darle opciones o darle el tiempo, el acompañamiento, ¿no es cierto?, para poder estar allí y darle la seguridad a ese niño para que pueda encontrar una solución al problema que está enfrentando. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, cuando llega el niño y viene contando que el amigo le pegó, ¿no es cierto? Y entonces inmediatamente nosotros llamamos a la mamá y qué es lo que te está pasando y cómo es posible, tienes que enseñarle a tu hijo, ¿no es cierto? Pero no, a ver, hijo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hiciste tú? ¿Por qué el niño te pegó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y tú qué hiciste cuando el niño te pegó? ¿Hablaste con la profesora? ¿Le devolviste el golpe? ¿Dejaste que te siguiera pegando? ¿No es cierto? Entonces, ya.
y a ver, ¿qué crees tú que debes hacer? ¿Qué podemos hacer la próxima vez? Pero no yo es ser la persona que constantemente resuelva los problemas de los niños. En segundo lugar, eres un padre sobreprotector si tienes contacto muy frecuente con el colegio de tus hijos. Es bueno que los padres sean presentes. Es bueno que los padres se mantengan en contacto con los profesores, que vayan, ¿no es cierto?, a las entrevistas que hay, pero tenemos padres y no hablo solamente del colegio en el que trabajo ahora, lo he vivenciado en otros contextos, ¿no es cierto?, tanto en Bolivia como en Antofagasta, donde hay padres que están pero metidísimos en todo momento, ¿no es cierto? Que están en la directiva del curso, que están en la directiva del Centro General de Padres y además están apoyando, ¿no es cierto?, a la profesora, pero así en todas las clases, en todos los momentos. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un aporte, porque no estoy haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Y realmente la profesora lo necesita, excelente que yo esté presente. Pero si yo estoy observando a mi hijo, lo estoy protegiendo, lo estoy cuidando, estoy retando al niño que juega brusco con mi hijo, ahí yo estoy manifestando, ¿no es cierto?, una sobreprotección sobre el niño y lógicamente, como vimos, no va a ser buena. Entonces, sí, está bien que haya un compromiso de parte de los padres, que vaya al colegio, pero si tienes un contacto muy frecuente con el colegio de tus hijos, ojo, ¿ok? Lo tercero, ¿no es cierto?, que eres un padre sobreprotector si haces cualquier cosa para garantizar que tus hijos tengan éxito en todo. No, es que perdió en el equipo, ¿no es cierto? Entonces, no, yo llamo al profesor y profesor, mire, por favor, usted no puede permitir que mi hijo no juegue en el próximo, sí, pero es que, mire, tenemos que darle la oportunidad a otro niño porque en realidad, no sé, se perdió un gol, entonces ahora le vamos, no, es que usted no puede, y no, o sea, es el niño el que tiene que ahora esforzarse en el entrenamiento para lograr estar en el próximo campeonato, no sé, en el próximo partido, ¿verdad? Pero no yo como apoderado estar mediando constantemente para que el niño logre lo que quiere, ¿no es cierto?, no por sus propios medios, sino yo como padre haciendo cualquier cosa para garantizar, ¿no es cierto?, el éxito de los hijos. Por ejemplo, tiene una mala nota, entonces hablo con el profesor, no, profesor, mire, repítale la prueba. No corresponde, o sea, necesitamos desarrollar en los niños esas capacidades, ¿no es cierto?, de resolución de conflictos, de poder enfrentar ciertas situaciones y de vivir las consecuencias también de lo que ellos están experimentando. En cuarto lugar, eres un padre sobreprotector si eres extremadamente condescendiente cuando las cosas no salen bien. ¿Ok? Es un niño que cometió un error, ya no, pero ya no importa, mira, la próxima vez, entonces ya no lo vuelvas a hacer, pero ya no va a pasar nada, ¿no es cierto? O no, mira, en realidad, sí, pues yo a lo mejor hubiera actuado así, porque en realidad ese niño, no seas condescendiente, lo que es, si tu hijo cometió un error y necesitas, ¿no es cierto?, aplicar una disciplina, necesitas explicarle, necesitas que tu hijo viva la consecuencia por la decisión que tomó o por la acción que realizó, debes hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, te vuelves un padre sobreprotector que finalmente terminas dañando a tu hijo. Ahora, eres un padre sobreprotector si eres muy invasivo en el mundo de los hijos. Y la verdad es que actualmente considero que es importante involucrarnos en la vida de los hijos y yo siempre lo he recomendado cuando trabajo, ¿no es cierto?, la temática de padres, tanto niños pequeños como adolescentes, ¿no es cierto? Pero una cosa es ser parte del mundo de los hijos, ¿no es cierto?, e involucrarse en actividades junto con ellos, a ser invasivo en el mundo de ellos, o sea, ya estar en instancias o en situaciones que realmente no amerita que yo esté, ¿no es cierto? O sea, también es importante que yo vaya dejando de a poco esa autonomía para que pueda desenvolverse de manera autónoma, ¿sí? Y bueno, finalmente, ¿no es cierto?, eres un padre sobreprotector si disfrazas las realidades del mundo, lo que te decía anteriormente. El hecho de que estábamos en pandemia y hubieron familias que no le dijeron nunca nada a los niños, que había un virus, que estaba enfermando a la gente, que había que tener cuidado, ¿no es cierto?, que se tomaban ciertas medidas porque era un virus que mata, ¿no es cierto? O por ejemplo, recuerdo hace años atrás íbamos en un vehículo y había
habían atropellado a no sé si era un perrito o un gatito. Entonces, no, que las niñas no vean qué es lo que pasó, así que no, miren para el cielo porque hay algo. Entonces, no, o sea, necesitamos mostrarle a los niños cuáles son las realidades. Los animalitos se mueren, a los animalitos se los atropellan, pues hay que tenerlos cuidado, no hay que dejarlos salir de la casa, también es importante tener cuidado de manejar, ¿no es cierto? Lógicamente no los vamos a exponer a la crueldad del mundo, no se trata de eso, se trata de que no disfracemos las realidades que se experimentan, ¿no es cierto?, en un mundo real, ¿ok? Es importante. Ahora, ¿qué recomendaciones necesita aquel padre que es sobreprotector? Es que necesita confiar en los hijos, ¿no es cierto? Porque una de las dificultades que se presentan en los padres sobreprotectores es que sienten que no lo van a poder hacer solos, que si ellos no están, ese niño no va a poder desenvolverse. Y cuando ese niño llega a la adolescencia, lógicamente se ve afectada la comunicación con los padres porque sabe que sus padres no confían en él. Entonces, es importante confiar en nuestros hijos. Va a depender la confianza que nosotros tengamos en ellos en cuántas habilidades y estrategias les hayamos enseñado, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, no sé, que un niño salga solo a la calle, yo actualmente yo digo, o sea, yo en mi hija confío, en quienes no confío es en el entorno, ¿sí? Pero sí yo permito que nuestra hija siempre viva algunas experiencias de acuerdo a lo que ella sabe, a cómo ella sabe desenvolverse y así también demostramos confianza en nuestros hijos. ¿Okay? Ahora, la confianza en los hijos también va a depender de la edad que ellos tengan y de lo que nosotros hayamos enseñado de acuerdo a la edad. Por eso es tan importante que nosotros nos hagamos conscientes de la edad que tiene nuestro hijo y de lo que ya debería estar haciendo para la edad que tiene. Un referente siempre va a ser los compañeros de curso. ¿Ok? Que se vista solo, que pueda, no sé, lo que les decía, abrir el yogur solo, que sepa ir al baño, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Ahora, otra recomendación es que no seas un padre controlador, ¿ya? Constantemente ahí hincando, no sé, de manera excesiva, ¿no es cierto? No estar controlando como todas las situaciones. Y saben que me pasa que de repente con hasta personas ya de 20 años, que los padres son controladores. Entonces hay que ir viendo. El tema de la edad es súper importante. Ahora, también es importante cuidar las expectativas, porque a veces nuestras expectativas pueden ser menores a las que realmente nuestros hijos puedan alcanzar. Y eso también puede generar, ¿no es cierto?, dificultades y buscar sobreproteger a los niños. Entonces tenemos que tener cuidado con una baja expectativa, como también por su parte con una expectativa que sea demasiado alta, ¿verdad? Porque eso también puede dificultar en cuanto a la relación con los hijos. Ahora, otra recomendación que les puedo dar es que necesitamos aprender a respetar a nuestros hijos. Lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, a respetar sus espacios, ¿no es cierto? Hay que aprender a hacerlo, porque así como nosotros pedimos el respeto, también necesitamos respetarlos. Eso no significa que nos van a cerrar la puerta en la cara porque esa es su privacidad, no estamos hablando de eso. No significa que nosotros no vamos a poder llamarles la atención porque hay que respetarlos y entonces no los podemos elevar la voz, no. El respeto se trata, ¿no es cierto?, de que nosotros podamos entender cuáles son sus espacios, cuáles son aquellas características que tienen y en función a eso también ejercer este respeto. Mira lo que dice Margarita Mendoza Burgos. Dice, la sobreprotección es uno de los criterios equivocados más comunes en la crianza y en la educación de los hijos. Sobreproteger a los hijos es evitar que vayan asumiendo los deberes, las libertades y o responsabilidades propias de su fase de desarrollo, con la intención de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz y exenta de riesgo. Pero ya vimos que finalmente lo que logramos es completamente lo contrario.
Ahora, ¿está bien proteger a nuestros hijos? Está bien protegerlos. Estamos en un mundo en el que las cosas se han ido empeorando, la violencia está cada vez más presente, ¿no es cierto? Por lo menos en la ciudad donde nosotros vivimos, aquí en Arica, han aumentado, ¿no es cierto?, los robos, los delitos, situaciones, ¿no es cierto?, en el que, no sé, le roban el celular a una persona, agreden a los transeúntes, no sé, y cada ciudad tiene sus características también, necesitamos proteger, pero tengamos cuidado, ¿no es cierto?, en no caer en una sobreprotección donde lo que vamos a hacer es evitarles que ellos asuman deberes, libertades y responsabilidades. Ahora, cada fase es importante. Yo siempre recomiendo que nosotros podamos dar responsabilidades a los niños de acuerdo a la edad que tengan. Y si ustedes googlean y ponen edad, responsabilidades en el hogar o responsabilidades domésticas o tareas domésticas para niños de 4 años, 10 años, 15 años, ahí les van a aparecer imágenes, les van a aparecer listados con actividades que pueden realizar los niños, ¿no es cierto? O sea, le vas a asignar la responsabilidad, por ejemplo, a un niño de 15 años, te puede poner la mesa y poner el agua caliente. A un niño de 5 años te va a poder poner las tazas, te va a poner los cubiertos, el azúcar, no sé, la servilleta, pero no lo vas a poner el agua caliente, ¿no es cierto? O sea, ahí también tienes que ver de acuerdo a la fase, pero debes ir permitiendo y enseñando. Es súper importante eso. Recuerda también la recomendación que nos hace el Señor en su palabra. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros podemos aplicar este versículo, ¿no es cierto?, que se encuentra allí en la Biblia, en relación a las cosas que nosotros podamos instruir a nuestros hijos para evitar los riesgos. Pero también quiero hacer la invitación a que ustedes puedan instruir a sus hijos en el camino de Dios, porque creo que es la mejor protección que le podemos dar a nuestros hijos. Cuando un niño entiende que existe un Dios que lo está observando, que está dispuesto a ayudarlo, va a crecer sabiendo que lo están mirando y que debe hacer lo correcto, por ejemplo. Y que si está enfrentando un problema o una dificultad, puede recurrir a ese Dios que lo va a ayudar. Por eso creo que es muy importante que dentro de toda la crianza que nosotros podamos entregar a nuestros hijos, enseñemos a que ellos puedan caminar tomados de la mano de Dios. Enseñemos a que esos niños, cuando se vayan a dormir, hagan una oración y le digan, Dios mío, gracias por este día, acompáñame durante la noche y ayúdame con ese problemita que tengo. Además, nosotros como padres podemos pedir la protección de Dios para nuestros hijos. Recuerdo siempre que mi madre oraba por mi hermano. Cuando mi hermano salía de repente a fiestas y mi madre le decía, yo estoy orando para que los ángeles te protejan. Y nunca voy a olvidar en una oportunidad que mi hermano llegó temprano a la casa y nos llamó a todos la atención. Y esa noche, en ese lugar donde él se encontraba, hubo un problema donde murió una persona. Y nosotros le preguntábamos a mi hermano, ¿por qué te viniste? Y él decía, no sé, es como que algo me sacó de ahí. Y finalmente me vine a la casa. Estamos seguros, ¿no es cierto?, de que fue la providencia de Dios por la oración de mi madre, que estaba preocupada de que el Señor lo protegiera. Y él podría haberse visto involucrado en esa desgracia que ocurrió, en la cual estuvieron involucrados algunos de sus amigos. Entonces, es importante que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos también a través del ejemplo de buscar a Dios, de saber que Él es nuestro mayor protector. Y lo que dice aquí es tan interesante. Dice que si nosotros lo instruimos desde pequeño, aunque sea viejo, él se va a acordar, o no nos acordamos nosotros ahora de grandes de las cosas que aprendimos de pequeños. Es así, ¿verdad? Así que la invitación está hecha para cada uno de ustedes, de que podamos incluir a Dios en nuestras familias, en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.